Hoy aprenderemos a hacer tapabocas con pliegues. Aprenderemos a hacer 3 tallas infantiles: talla grande infantil, talla mediana infantil y talla pequeñita. Quédate conmigo porque ya comenzamos. La talla grande es para niños de 10 a 12 años, la mediana de 6 a 9 años y la más pequeña para niños de 3 a 5 años. Para cada una de las 3 tallas cortaremos un rectángulo de las medidas que estamos viendo en pantalla. Lo que sigue es doblar la tela a la mitad y vamos a hacer una costura aquí y acá, dejando una abertura de aproximadamente 6 centímetros. Ahora damos vuelta a la tela y planchamos. Esta abertura nos servirá para ponerle un filtro a la mascarilla cuando esté terminada. Esto quedará abierto para que podamos cambiar los filtros. Siempre usa telas de algodón y no te olvides de consultar qué telas recomienda el Ministerio de Salud de tu país. Seguiremos la explicación con la talla más pequeña. La parte de arriba es la que está doblada y estos extremos están abiertos. Ahora procederemos a hacer unas marquitas. Apoyaremos la regla arriba y la primera marquita la haremos aquí, a 2,5 centímetros desde el borde. La segunda a 6 centímetros desde el borde. La tercera a 8 centímetros desde el borde y la última a 11 centímetros desde el borde. Lo mismo repetiremos de este lado. Las medidas o distancias para las siguientes tallas son como lo vemos en pantalla. Para formar los pliegues, doblaremos la tela justo en la primera marca, como podemos ver. Doblaremos y llevaremos este pliegue hasta la segunda marca. A continuación doblamos la tela en la tercera marca y la llevamos hasta la cuarta marca. Y afirmamos con un alfiler, lo mismo de ambos lados. Recuerden que los pliegues del tapabocas o mascarilla van hacia abajo, asimismo la abertura del filtro. Una vez que tengamos puestos los alfileres, el ancho para la talla más grande debiese ser de 8,5, el de la mediana 7 y de la más pequeñita de 6 centímetros. Para las orillas tomaremos 2 trozos de tela de 4 centímetros de ancho y por el revés del tapabocas lo ubicaremos de la siguiente manera. Doblaremos 1 centímetro hacia adentro y lo ubicaremos orilla con orilla. Afirmamos.
Hacia este lado hacemos lo mismo, cortamos el sobrante, doblamos 1 centímetro hacia adentro y afirmamos con un alfiler o con una pinza. Ahora haremos una costura a 1 centímetro del borde, lo mismo a ambos lados. Ahora doblaremos 1 centímetro y luego otro sobre el tapabocas y haremos un pespunte. Acomodaremos bien y haremos lo mismo de ambos lados. Ya he cosido en las 3 tallas y he cortado un par de elásticos para cada talla. Para la primera corté 2 trozos de 28 centímetros, luego 2 de 23 y luego 2 de 18. Estos tamaños son aproximados porque, como pueden ver, depende del elástico, hay algunos que estiran más que otros. Al poner el elástico de esta manera, tenemos la ventaja que podemos cambiarlos sin descoser nada una vez que se gasten o que se corten. Y a la vez podemos anudarlos a la medida que nos acomode. Para poner el filtro puedes hacerlo aquí en esta abertura que dejamos. Y para filtro puedes usar TNT, que es este, que es el material de las bolsas reutilizables de los supermercados, o puedes usar una toallita húmeda que ya esté seca. Espero que te haya gustado mucho y no olvides de revisar la página del Ministerio de Salud de tu país y seguir los consejos que encontrarás ahí. Chao, chao.